Bien, vamos a hablar acerca de los cambios en la profesión médica del Tahuantinsuyo a la República Fallida, del desamparo, del amparo, mejor dicho, en el AIU al desamparo virtual. Bueno, primeramente tengo que mencionar que en realidad esta presentación, el mismo título de la presentación es un homenaje a un trabajo de uno de mis maestros, el doctor Juan Arroyo Laguna, ¿no? Cuyo artículo del desamparo social tradicional al desamparo social moderno, inicialmente titulado El desamparo social semifeudal al desamparo social moderno, es un trabajo seminal para estudiar justamente este tema, publicado en 1991. Lo que he hecho básicamente es plantear una extensión a otros derroteros anteriores y pues actualizarlo unos 30 años más, ¿no? Bien, primeramente algunas cuestiones técnicas, ¿no? Como ya se ha mencionado en presentaciones anteriores y bueno, en alguna presentación mía, creo que cuando me incorporé a la asociación, el concepto de profesión médica es un concepto que viene de la edad moderna. Mal puede aplicarse a otros contextos probablemente eh, ante la edad antigua media, pero no vamos a tomar la libertad en el entendido que nos referimos que en realidad es una licencia. Vamos a hablar del Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio de los incas, porque como la propia María Rostorowski dice, el término imperio es de raigambre básicamente europea, ¿no? Y en el Tahuantinsuyo una división jerárquica mental rígida, administrativa, basada en el modelo de la organización de la simetría y de los cuatro, teniendo en cuenta el Urin abajo, el Anan arriba, el Ishok, ¿no? Izquierda y el Abiyago derecha. Pero esto no se adecua al canon histórico propiamente europeo. También hay que reconocer que no estamos planteando aquí una utopía arcaica, tampoco pretendemos decir de que el Tahuantinsuyo fue la panacea. Fue un estado bastante organizado, jerárquicamente organizado, pero ni mucho menos fue pues un estado perfecto. Tuvo muchas luchas intestinas y motivo por lo cual, evidentemente, cuando se dio la invasión europea fue de desbaratado, lo que se demoró por lo menos 300 años en lograrse, prácticamente fue conquistado en poquísimo tiempo, ¿no? En poco menos de 5 años, ¿no? Y bueno, el concepto de república fallida que vamos a mencionar posteriormente es bastante relativo que se puede aplicar al Perú, ¿no? En realidad el Perú no aparece como en ninguno de los catálogos de república fallida en la actualidad. Sin embargo, es mi percepción que tenemos bastantes señales y características para decir que vamos camino hacia una república fallida y justamente por ello es el motivo de contribuir a esta discusión. Bien, en el Tahuantinsuyo, primeramente, había una organización burocrática con una lógica horizontal cuádruple, como ya se ha dicho, está basado en el concepto de los de la zona alta, la zona baja, Moljana en el Úric, la izquierda y la derecha, ¿no? Y eso hacía que haya curacas que tuvieran pues sus panaques, que eran sus segundos, y también tuvieran divisiones entre arriba y abajo, y hubiera la dualidad entre el tiempo de la guerra, que era el curaca, y el tiempo, perdón, el tiempo de la paz, que era el curaca, y el tiempo de la guerra, que era el sinchi, que usualmente no era la misma persona. Y del punto de vista decimal, pues iba del uno el Curej y así, ¿no? El Chunca, el Guaranca, dependiendo de, digamos, la potencia 10. Había una planificación milimétrica, como ya se ha mencionado, a nivel del punto de vista arriba-abajo. Los curacas y sus segundos, que eran los que de alguna manera lo suplían. Y esto estaba organizado mediante un sistema bastante organizado, un sistema utilizando los quipus para contabilidad y las yupanas que eran como abacos que servían para hacer los cálculos numéricos. Había también, por lo tanto, varios tipos de actividad médica desde el punto de vista de los sacerdotes, que algunos llaman los ichuris, eh, pero que de alguna manera eran confesores, eran curanderos, y también el caso de los sonyak, adivinadores, adivinaban mediante el maíz, eran intérpretes de oráculos. Había conceptos de reciprocidad simétrica en el trabajo diario de Laini, pero simétrica cuando se trataba de las mincas en la Tierra del Sol o la mitad minera que después durante la colonia se extendieron, ¿no?
Ya había algunos usos, había todos varios tipos de médicos. Si bien es cierto, ya las mujeres en el AINIM aprendían las hierbas medicinales, en realidad los que, lograban realizar la medicina para personas de bajos recursos eran los comascas, pero en el AINI también había un sistema de seguridad, de tal manera que las personas que prácticamente eran adultos mayores y tenían una gran dificultad para poder trabajar a partir de los 50 años, estaban ya obviados del trabajo. Estos eran los Yacta, Huayca y Shasho. Mientras que cuando ya estaban con grandes temblores, por un temblor esencial, senil, que les impedía movilizarse, los chuchumachu prácticamente ya no, prácticamente eran cuidados, se les daba de alimentar, y cuando ya prácticamente las personas no podían ni valerse por sí mismos, tenían que desplazarse, a ser desplazados pasivamente, eran Mulpamachu, y todos ellos pasaban a la producción del año. Por supuesto, la idea es que en el AINI se repartieran las tareas para que cada una de estas personas, según sus capacidades, pudiera rendir. Los médicos en realidad podían ir desde el Hampi Camayo, que era un médico de la realeza, que en algunos lados le llaman también el Vilcacama, o también el Kamaska o Sakoyok, que se basaba en la curación, el acto de curar o el acto médico, que era el Agiashini, el acto de poder aliviar el dolor, el, que es Pikupuni, y ya el restablecimiento del dolor, el causa. Había también obstetras, como que son guacha, las huachachicos, y por supuesto había varios otros tipos de profesionales médicos que no voy a entrar mucho al detalle, pero pues estaban, como ya se había mencionado, ¿no? Los ambimayos, que aparentemente eran médicos oficiales, y varias otras divisiones que mencionaremos en cuadros posteriormente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, como estamos diciendo, el Amicamayo, que es el doctor Brujo, el Camasca, que es el médico curador, el Camasca Osayo, que de Hiller, este es un texto de Elfring, un investigador holandés. Los Chukri Hampi Camayo, que eran cirujanos, los Chukri Hampi, bueno, cirujanos, hay diferentes menciones que probablemente coincidan, los Sirkai Hamayok, el Sirkai, o también le llamaban Sircacuy, según Garcilaso de la Vega, eran las sangrías. Las Coyacamanas, o digamos también o la Guaya joyas, que eran las que manejaban las medicinas, ¿no? Pero también había curanderos, cirujanos, herbalistas, la Coyayoc, ya se ha estado diciendo los Hambi Camayo, los médicos practicantes, y así todas las derivaciones lingüísticas, ¿no? Ya se ha mencionado las Huachachit, la Bogachiti, que eran las ostetras, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Varias otras profesiones médicas mencionadas con diferentes nombres, pues debido obviamente a las variedades dialectales, ¿no? Ya en la colonia, el primer médico que arribó a la ciudad de Lima en 1935 fue Hernando Sepúlveda, vivió casi prácticamente de la fundación de Lima y fue reconocido de manera oficial 2 años posteriormente, si bien es cierto, ya ejerció como protomédico, viendo la licencia de los profesionales que arribaron después. Los primeros cirujanos que arribaron al Perú, ya se ha mencionado anteriormente, en otra presentación, fueron Sebastián Pérez de Morales, Fernando Enríquez y Juan Marín. Algunos cirujanos también arribaron a la capital poco después de su fundación y no pudieron cumplir con la carga laboral. Las profesiones rentables eran la medicina y la cirugía, pero llevaban el estilo del trabajo manual, ¿no? Y bueno, ya desde que llegó digamos, la administración colonial, el virrey Toledo, que fue bastante mal recordado por la historia, pero fue un administrador bastante eficiente, y aunque si bien es cierto, mandó a matar a Tupac Amaru, logró tratar de luchar por los derechos de los indios, dispuso la construcción de unos hospitales más antiguos en 1973. Y bueno, ya se sabe que los cirujanos pues podían acreditar prácticamente 4 años con cirujano conocido, algunas universidades ofrecían cierta formación académica. Si bien San Marcos se fundó en 1551, recién empezó a enseñarse medicina en 1637 con las cátedras de prima, víspera y método, y recién se creó el anfiteatro anatómico en 1792. Ya en los albores de la República o ya a finales de la colonia, Hipólito Unanue, ya se sabe, y Pavón, ¿no? Gestionó la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en honor justamente a Fernando VII y a Fernando Abascal, con su plan curricular o cuadro sinóptico que permitió la forma de modernización de la formación médica
y Cayetano Heredia, el último roto médico, logró que el colegio de la Intendencia fuera anexado como Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con lo cual la formación se alineó a los cánones científicos decimonónicos, con el desarrollo de tecnología con microscopio y la naciente de microbiología, y se logró becar a estudiantes de Europa como Flores, Ulloa, Rosa, Benavides y Pro, que después fueron maestros conocidos, y contrataron docentes como los italianos Raimondi, Évole Solari o incluso también Sebastián Lorente, gran educador. En todo este tiempo se vio de que la medicina era una profesión liberal, porque estos médicos generalmente eran de clase social media y daban sus servicios a cambio de los honorarios correspondientes, y usualmente se dedicaban a la práctica privada, pero también ejercían de manera mixta la práctica hospitalaria, sobre todo para poder ayudar a los necesitados, pero la medicina era vista como acto de caridad. Entonces era un artesano por su medio de trabajo, la tecnología médica individual, pero en razón de su estatus ideología, de una capa médica casi aristocrática, y en virtud de esta situación social, la asociación médica no era un gremial, sino solo deontológica, ¿no? Entonces, casi hasta los años 30, básicamente no hubo política social pública, por lo que se dice que la colonia en medicina, por lo menos en el Perú, duró hasta bien entrada el siglo XX, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ni la independencia ni la función de la República, por lo tanto, generaron un cambio en la concepción de lo social. Y estas pues creencias de república aristocrática, decimonónica, si bien formalmente eran republicanas, en realidad eran absolutistas, y los servicios sociales no se veían como un derecho, se veían como un acto de caridad con el desposeído, con el necesitado, ¿no? Como una manera de poder aliviar, ¿no? Al doliente y de tal manera aliviar la conciencia de los profesionales que en la práctica privada ganaban su sustento, ¿no? Como un deber de conciencia, el humanismo aristocrático. Entonces, por lo tanto, la atención de los servicios era profundamente discriminatoria, todo esto según Arroyo, ¿no? Reflejando la decisión de la población criolla mestiza, y la población mestiza pues tenía medicinas diferentes, y por lo tanto había una discriminación abierta que la República heredó la discriminación étnica y estamental de la colonia, y bueno, en máximo se llegaba a municipalizar los servicios, no había pues una autoridad nacional como tal. Si bien es cierto, había un protomédico, había médicos titulares en las zonas que eran los que funcionaban de ese modo, ¿no? Los médicos titulares, que eran los supervisores. Pero en realidad, una autoridad como el sistema de salud, eso recién vino de la década de los 30 del siglo pasado, ¿no? El servicio agropecuario y ganadero era muy rudimentario y solo para algunos sectores. La profesión profesional era elitista, ya no se sabe, casi todos eran varones, ya se mencionó antes, digamos, ya se mencionó el caso pues, de María Esther Durlando Rodríguez, que fue una mujer con condiciones muy difíciles para poder estudiar en esa época, ¿no? La especialización en la administración de de servicios no existía, y el manejo patrimonial de lo público y lo privado era vía la beneficencia, lo que no hacía necesaria supuestamente una relación en gestión de macrosistemas, donde básicamente la administración realiza las religiosas. Hubo posteriormente ya una transición entre los años 1900 y 1930 hacia una política social de Estado, en cual en su tesis de abogado y su tesis posterior de doctor, Luis Miró Quesada de la Guerra inauguró la doctrina jurídica del riesgo profesional, lo que se justificó la sinonización de los accidentes de trabajo que fueran fortuitos, precisamente accidentales, ¿no? Y se fundamentó el derecho al descanso dominical y nocturno, y todo esto se alineó a las luchas sociales que había en los años 20 y 30, que según el sistema oligárquico en esa época era, pues, era visto como algo muy malo, y por lo tanto se reprimió durante el oncenio de Leguía con bastante dureza, pero justamente con el logro de las 8 horas en el año 19 se logró concretizar estas luchas sociales, ¿no? Y paralelamente, Matías Manzanilla en septiembre de 1905 presentó proyectos sobre higiene y seguridad de los trabajadores, el trabajo de niños y mujeres, el descanso obligatorio, las horas de trabajo, la eliminación del accidente de trabajo. Entonces, la política social realmente empezó a nacer hacia los años 30, como ya se ha mencionado, con la Constitución del 93, justamente, perdón, del año 33, después de la revuelta de Arequipa, en la cual prácticamente se sojuzgó severamente a los rebeldes, ¿no? Prácticamente, bueno, todos los que vivieron en ese momento. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Trabajo Social y Previsión Social implementó el Seguro Social Obrero, y el gobierno Bustamante y Rivero dio esta ley de jubilación para empleados. Y el gobierno Odría creó el Centro de Asistencia Social dirigido por su esposa, ¿no? El emprendedor de estas políticas sociales fue la cobertura entre el Seguro Social en 61 y 66. Hubo un incremento cada vez más importante de los asegurados, con la que la cobertura del servicio social prácticamente iba comprendiendo a cada vez a más trabajadores, y el ritmo del crecimiento era cada vez mayor, con lo que se trató de democratizar la sociedad peruana para crear servicios sociales de manera pública, y lo que implicó el fin del predominio de las profesiones liberales, por lo que el médico va a ser básicamente un médico asalariado.
Todo esto después con la crisis política y económica del año 75, con el fin del, digamos, del tema de Bretton Woods y todo lo que viene del patrón oro y la crisis energética del 73, llevó a crisis económica mundial y todo esto se logró una regresión cuartomundista donde hubo un declive de las políticas sociales populistas justamente entre dos etapas, en la primera del 75 al 87 y posteriormente a partir del 88 con el gobierno aprista que causó un grave daño a las instituciones de salud, ¿no? Por lo que si se dan cuenta, entre el año 80 y el 83 la desnutrición aumentó más de 50%, ¿no? Y también hubo diferentes conceptos con respecto a la combinación del biologismo, lo médico profesional, emisión de una visión mucho más sanitaria, sociosanitaria. Y esto, por supuesto, se acompañó de un desempleo, pluriempleo médico y subempleo, ¿no? Ya en la década de los 90, bueno, entonces, después de que se dio esta política de financiamiento de reforma hospitalaria, se dio todas estas leyes como la ley del trabajo médico, después se dio el IPS, Instituto para la Seguridad Social, y bueno, pero esto posteriormente, en los años 90 se dieron otros documentos como las organizaciones de servicios de salud, el reglamento de organización y función del MINSA, los sistemas locales de salud, el programa de salud básica para todos y el programa de interacción compartida, lo que generó los CLAS, originó la salud básica, pero asimismo logró la precarización del empleo médico con locación de servicios, contrato administrativo de servicios, en lo que no vemos todavía lamentablemente en algunos casos, ¿no? En algunos casos se dio sobreexplotación, auge de inestabilidad de la carrera médica y ya se da algunas características en estos últimos años en lo que mencionamos una república de Estado fallido. ¿Qué es el Estado fallido? Es un Estado soberano que ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general, estabilizar la economía, el servicio básico de población y tiene algunas características, por ejemplo, corrupción política, ineficacia policial y judicial, alto nivel de criminalidad, delincuencia organizada, inseguridad ciudadana, altos niveles de terrorismo y narcotráfico, incapacidad de la fuerza y cuerpo de seguridad para responder a los puntos anteriores, alto nivel de informalidad, pobreza y pobreza extrema, crisis económicas, inflación y desempleo, incapacidad para suministrar servicios básicos a la población, sobrecontaminación y sobrepoblación, bajos porcentajes de personas con educación superior, gran parte de la población viviendo en asentamientos irregulares, fuga de talento al extranjero, la famosa fuga de cerebros, gran parte de la población con educación primaria y educación secundaria incompleta, pérdida de control físico del territorio, el monopolio por el uso legítimo de la fuerza, incapacidad para responder a emergencias nacionales, vulnerabilidad frente a estados naturales e incapacidad de interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Vean cuánto de esto se cumple en nuestro país. Mi opinión es que son varios, ¿no? De las características, pero sin embargo, tengo que reconocer que el Perú oficialmente todavía no está en ninguna de las listas de estados fallidos. Bueno, ya saltando un poco, ya en la década de 2020, si ya estábamos mal, el COVID nos demostró que realmente la tragedia digamos, de nuestra mala planificación, el colapso operativo, fuimos el país más afectado a nivel mundial por el COVID. Si bien es cierto, no tuvimos la mayor cantidad de muertos, en la densidad comparada con nuestra población fuimos el más afectado. Hubo casi 7 millones fallecidos en el Perú y más de 219.000 en el, digamos, 7 millones fallecidos, perdón, en el mundo, 7 millones fallecidos en el mundo y más de 219.000 en el Perú, y fallecieron, hasta donde te lleve la cuenta, 581 médicos. Y bueno, si bien es cierto, un enérgico afronte de la pandemia, se tomaron medidas que a la larga demostraron ser inefectivas y otras que en la práctica no se basaron en evidencias, obviamente, dadas las circunstancias, era lo que se hizo, pero en realidad, en retrospectiva, muchas de estas medidas fueron bastante ineficaces, ¿no? Tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Pero, sin embargo, la pandemia contribuyó a cortar la distancia física con el tema de la virtualidad. Sin embargo, la virtualidad ha logrado, junto a las plataformas digitales y el tema del aprendizaje, ha llevado a las IAs. Y las IAs han llevado a que se precarice varias cosas, ¿no? No solamente, digamos, la educación médica, porque ahora prácticamente, en mi opinión, cada vez va a ser más complicado poder evaluar adecuadamente al estudiante, sino también evaluar que el estudiante realmente aprendió procesos, porque ahora prácticamente las IAs están haciendo los trabajos de los alumnos y no sabe cuánto el trabajo de los alumnos es realmente producto de su esfuerzo o el producto de la búsqueda en IAs. Y cada vez es más difícil aplicar digamos, una ley, digamos, mecanismo Turing para reconocer si el trabajo es hecho por una inteligencia artificial o por inteligencia natural. Entonces, en realidad, el panorama se pinta bastante complicado, pero creemos que está en nuestras manos poder hacer las mejores cosas para poder solucionarlo. Muchas gracias.